¿Cómo tuviste que luchar en esos inicios para que una firma americana pudiera hacerse un hueco y pudiera ir creciendo? Tenemos más de 200 socios que hablan perfecto español, socios que migraron a Estados Unidos de Cuba, de otras partes del mundo. En Colombia, por muchos años había habido pocas firmas realmente extranjeras, internacionales. ¿Qué se viene en tu área? ¿Qué se viene en todo el mundo de la energía con todo lo que se habla a día de hoy? Todo está por hacerse, todo está por desarrollarse. La demanda energética, según los informes del International Energy Agency, está creciendo exponencialmente. La necesidad de atención de esa energía no está creciendo a esa misma velocidad y todo el mundo quiere energías renovables, energías limpias, etc. Nos consta que Holland & Knight ha hecho importantes inversiones en tema tecnológico, inteligencia artificial. Yo puedo investigar lo que el cliente necesita de una forma muy rápida, muy costo efectiva. Holland & Knight está avanzando muchísimo, muy agresivamente en el tema, sin perder un tema que siempre me parece importantísimo y es el tema del criterio. Aunque me sé la respuesta, pero ¿abrirá Holland & Knight en España? Y en este nuevo episodio de hoy tenemos con nosotros a José Zapata. José, buenas tardes. Un placer, muy buenas tardes. Él es uno de los socios más destacados de la firma americana Holland & Knight en la oficina de Colombia y le damos la bienvenida sobre todo para poder tocar distintos temas. Él es un gran especialista en derecho de energía, de hecho lleva ya más de 16 años rankeado en Chambers and Partners, así como en otros rankings, y sin lugar a duda un experto que va a compartir grandes experiencias e ideas con nosotros. Uno de los primeros puntos que me gustaría comentar contigo, José, ¿qué te llevó a adentrarte en el mundo del derecho y cómo fueron esos inicios en tu carrera profesional? No, Mark, muchas gracias, la verdad, por estar acá. El inicio es bastante curioso porque mi padre quería que yo estudiara medicina y entonces me matriculó en la Facultad de Medicina, donde yo vivía, y hice 6 meses de premédico, cosa que absolutamente no me gustó. Y terminando eso pasó algo bastante curioso y es que tuve un viaje en que conocí una cantidad de abogados y me motivaron a ¿por qué no estudiar Derecho? Y terminé diciéndole a mi papá en su momento, me parece que lo que yo quiero es estudiar Derecho, y me dijo, ¿cómo vas a estudiar Derecho si eso es absurdo? Estudiar Derecho no tiene mucha lógica cuando uno puede estudiar Medicina. Es una carrera de segunda, no tiene el nivel que tiene la Medicina. Y ahí terminé finalmente yéndome para Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Javeriana y empezar la carrera. Uh-huh. Tus primeros pasos fueron en Pose Herrera. ¿Qué recuerdos tienes de esa primera etapa? No, muy interesante. Yo termino la universidad y me voy a estudiar fuera del país a McGill, a hacer un LLM en Canadá. Y al regresar, grandes amigos que tengo en Pose me invitan a ayudar cuando estaba empezando Pose Herrera Ruiz en su momento. Era una oficina pequeña, recién fundada, con grandes abogados. Empecé allí en Pose y creo que lo más importante es, y siempre ha sido, el tema comercial. Y es cómo desarrollar las relaciones con los clientes, con el servicio práctico que los clientes esperan en el día a día. Y creo que eso es tal vez uno de los recuerdos más importantes que tengo de esa época con unos grandes socios en esa firma. Uh-huh. Acto seguido pasaste a Brigart, otra de las super top en Colombia. ¿Cómo fueron esos pasos? Cierto, muy buena época en Brigart y Urrutia. También una firma excelente. Me llaman en esa época. Brigart en esa época era una firma mucho más pequeña de lo que es hoy en día. Empezamos, Brigart tenía una casa en Bogotá espectacular, donde trabajábamos 24 horas, creo que era el régimen de la época, muy distinto del actual hoy en día en las firmas de abogados, pero en esa época con grandes socios que también estaban en esa firma y aprendiendo mucho durante esa época, porque sale uno de la universidad realmente con un conocimiento bastante teórico. Entonces, tanto en Pose como en Brigart, uno lo que fue formando fue ese conocimiento práctico de la gestión legal, que es esencial para los clientes hoy en día. Durante esos años en Brigart, pues mucho derecho societario, muchos temas comerciales, negocios internacionales, y ahí fue creciendo la experiencia que después me mandó a otra firma en la que fui socio, Holguín, Neira y Pombo,
En esa firma de abogados, pues empezamos a trabajar los temas energéticos. Era su momento en que Colombia estaba haciendo las privatizaciones de energía, del sector energético, y trabajamos de la mano con varios socios también en esos temas comerciales, legales, analizando la dificultad que es privatizar el sector eléctrico en Colombia y avanzando mucho en el tema también de litigio nacional e internacional. Después de varios años allá, termino fundando una oficina de abogados con uno de mis abogados socios más queridos de la época, y fundamos Suárez Zapata Abogados. Y allí crecí mucho más todavía, pues con equipos de abogados en litigios, en temas fiscales, en temas regulatorios y contractuales. Y ahí fue avanzando la carrera hasta que me contactaron de Holland Knight unos años después, y terminé uniéndome a un proyecto que es el de Holland Knight en Colombia, que es tal vez uno de los más avanzados en Latinoamérica, diría por el tema de la especialización y rigurosidad que se tiene en Holland Knight, unido a un tema de gestión profesional muy especializada, que parte del supuesto de que la oportunidad y la respuesta a los clientes es todo dentro del servicio legal. Uh-huh. Dentro de que siempre históricamente en Colombia las firmas nacionales al final pues han sido como las preferidas dentro de un marco histórico, ¿cómo tuviste que luchar en esos inicios para que una firma americana pudiera hacerse un hueco y pudiera ir creciendo con la cuota de mercado, digamos, o con la cartera de clientes que tenéis a día de hoy? Sí, yo creería que Holland Knight tiene una cosa que es bastante interesante a nivel de firmas de abogados americanas, siendo una firma americana, y es que hay un sinnúmero de socios en Holland Knight que son hispanoparlantes, es decir, tenemos más de 200 socios que hablan perfecto español, socios que migraron a Estados Unidos de Cuba, de otras partes del mundo, y que fundaron y ayudaron a fundar una firma con una visión, llamémosla latinoamericana, muy, muy fuerte. Entonces, en ese contexto, la realidad de Holland Knight fue un poco distinta porque el enfoque ha sido las Américas y Holland Knight siempre ha tenido ese enfoque. En esa realidad, entender la cultura latinoamericana, de cómo funciona, cómo son los negocios en Latinoamérica, ha sido esencial. Entonces, digamos que se juntaron unos momentos bastante curiosos. En Colombia, por muchos años había habido pocas firmas realmente extranjeras, internacionales, y Holland Knight, con esa experiencia latinoamericana que se originaba en gran parte en el estado de la Florida, en Estados Unidos, pues venía desarrollando negocios en Latinoamérica de manera intensiva. Eso se materializa fundando la oficina de Bogotá y posteriormente una oficina en México, y con una visión que sigue siendo creciente hacia Latinoamérica para tratar de fortalecer el conocimiento latinoamericano. Hay muchísimos de mis socios que viven en Estados Unidos, que ejercen en la firma, que son latinoamericanos, que se han quedado residentes en Estados Unidos, y eso pues nos da una característica particular dentro del marco legal latinoamericano. Uh-huh. Formas parte del board en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido un poco esa diferencia por esos inputs también que vienen desde Estados Unidos hacia lo que tiene que ser la visión de la firma en los próximos años? Porque obviamente cuando uno está en una firma nacional pues, y no hay esas instrucciones, digamos, de una marca global, pues se ve de una forma distinta. ¿Qué te ha aportado esta visión o esta aportación más internacional y americana? Sí, yo creo que hay tres elementos que son absolutamente marcados y relevantes en ese contexto. Anotando que el Directors Committee de Holland Knight es un Directors donde hay mucha solidaridad y mucha gestión profesional integrada. Es decir, es un equipo de personas que realmente quiere una diferencia en el servicio jurídico. Y esa diferencia yo diría que se enmarca en tres elementos fundamentales. El primero, que siempre me ha parecido relevante, que a veces se olvida y que siempre he dicho que en la gestión de las universidades falta trabajar mucho, es el componente ético, una filosofía muy fuerte en la ética profesional. ¿En qué se traduce esa ética profesional en el día a día de la gestión frente a los clientes? Se traduce en temas como el tema de los conflictos de interés, es evitar conflictos de interés, manejar adecuadamente los conflictos de interés, es la gestión oportuna de los clientes, es responder adecuadamente a las necesidades de los clientes, no solamente desde el punto de vista de lo que están preguntando y gestionando, sino también desde el punto de vista de lo que les preocupa en el día a día de sus problemas societarios, de negocios, etc. Entonces hay un tema ético muy grande. Un segundo tema que creo que
que es absolutamente esencial, que tiene que ver con el tema de lo que llaman los ingleses americanos el responsiveness o la capacidad de respuesta oportuna a los clientes. Creo que si hay algo que caracteriza el servicio legal en los Estados Unidos de América y que se ha venido trasladando hacia Latinoamérica es ese responsiveness, es cómo le respondo oportunamente al cliente por las necesidades que tiene. Yo siempre he dicho que el mejor ejemplo, volviendo a mi origen, que mi padre quería que estudiara medicina, el día que a mí me regrese una llamada de un médico diciéndome ¿cómo seguiste? Pues yo que voy a quedar aterrado y voy a seguir yendo a ese médico todos los días. Eso es lo que pasa en el mundo jurídico hoy en día. Holland & Knight tiene un responsiveness absoluto. Es decir, lo que nos caracteriza es porque si un cliente nos llama hoy, en breve estamos respondiendo en forma correcta, clara respecto a esa necesidad. Y lo tercero, que creo que es un tema que no es de menor entidad en el mercado latinoamericano, es el tema de la seniority o antigüedad de los abogados, su experiencia práctica. Los abogados salimos de las universidades con un conocimiento teórico grande, pero con un conocimiento práctico limitado. Entonces, Holland ha hecho un gran esfuerzo por formar en la parte práctica a sus abogados a través de los años, y eso nos da un elemento muy interesante, y es que el leverage, que es cuántos socios hay por asociados, y la experiencia es un poco mayor que en muchas firmas, y eso nos da la posibilidad de responder de manera más rigurosa y clara a las necesidades de los clientes, a sus preguntas, a sus observaciones, y eso facilita el relacionamiento en la gestión legal. ¿Cómo se trasciende ese valor y cultura de tener una capacidad de respuesta ágil y rápida? Como también lo conversaba con una firma de Miami hace poco, ¿no? Que decía, en general, el abogado latino solemos ser muy cercanos, pero como punto autocrítica hay que mejorar en esa capacidad de respuesta en ocasiones para acelerar los negocios y hacer que las cosas pasen, ¿no? ¿Cómo trasciendes ese mensaje internamente? Eso es una gran pregunta y creo que es lo que en el caso mío personal hago todos los días. Es un tema de educar y formar frente a una cultura nuestra latinoamericana que tiene una dificultad para cerrar el negocio, para close the deal, para avanzar en el cierre de las actividades. Y eso se deriva pues de que típicamente somos grandes pensadores, pero no somos buenos ejecutores. Entonces, a veces encontramos que la formación misma que nos han dado socrática, ¿cierto?, en las universidades, en materia de derecho, pues es de pensar, pero no es de encontrar la solución y cerrar. Entonces, yo diría que hay un aspecto que es esencial y es la capacitación o el coaching permanente a los abogados que están entrando a la firma, que van creciendo, para entender por qué eso hace una diferencia. Y la diferencia realmente no es de menor entidad, porque esa diferencia deriva precisamente de poder atender oportunamente la necesidad jurídica de un cliente, que parece de perogrullo, pero resulta que el tiempo sí es de la esencia en los negocios. Entonces, si yo me estoy demorando en contestar, si no estoy respondiendo oportunamente, estoy afectando el posible negocio. Si no cierro el negocio, si no encuentro las soluciones. Entonces, los abogados tradicionalmente nos han dicho, cierto, es que ustedes crean problemas, no soluciones. El cambio en la cultura organizacional es, no, nuestro objetivo realmente tiene que ser encontrar soluciones permanentemente a las necesidades de los clientes para cerrar los negocios que permiten seguir avanzando en esa realidad jurídica, ¿no? Y en la parte de organización, digamos, Holland ha aportado también una visión de organización por grupos, por sectores. ¿Cómo estáis manejando esta parte? Sí, de hecho, es una excelente pregunta porque hoy en día nosotros tenemos una cosa que se llaman las iniciativas de sectores. Entonces tenemos sector transporte, yo estoy en el sector energía y recursos naturales, tenemos varios sectores y grupos de trabajo que nos han permitido fortalecer la visión de la firma a nivel sectorial. Entonces, si yo estoy como estoy en el sector de energía, son más de 200 abogados, socios, en adición a los asociados, que estamos concentrados en el área de energía y recursos naturales. Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite, uno, trabajar mucho más internacionalmente. Hoy en día estamos trabajando en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, muchos temas en Panamá, ahora en Guyana, Surinam. Entonces, esa visión internacional se deriva precisamente de tener un sector fuerte
interesante que permite a nivel de distintos socios con distintos expertise, conocimientos, poder desarrollar esos negocios. Entonces, sí estamos muy enfocados a nivel sectorial y seguimos fortaleciendo esos sectores porque creemos que es una forma de especializarnos también en los negocios que estamos prestando y ayudando a los clientes respectivos. Y también es una forma de transmitir ese know-how que se puede adquirir en un mercado en concreto, quizá más maduro, con mayor experiencia en ciertos aspectos, y otros mercados, otras oficinas donde realmente quizá todavía no hay esa experiencia, ¿no? Y en detalles, quizá desde armar una propuesta comercial o luego incluso en el mismo asesoramiento, ¿cierto? Ciertamente, sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales es que tenemos socios especializados en grandes áreas. Voy a dar un ejemplo del sector energético que es hidrógeno. Los proyectos de hidrógeno en Latinoamérica, pues hay unos proyectos en Chile, hay algo en Colombia, pero en Estados Unidos ya están avanzando. Los proyectos de costa afuera de carácter eólico, en donde esos wind farms se están desarrollando en Estados Unidos. Pero a medida que ese conocimiento se desarrolla y vamos viendo que lo mismo ocurre en el Caribe, que ocurre en Latinoamérica, pues tenemos la oportunidad de usar ese recurso humano que ha tenido ya el conocimiento práctico de los negocios para desarrollar lo mismo en Latinoamérica. Entonces, sin lugar a dudas, eso es un constante desarrollo de conocimiento con un elemento que creo que no mencioné al principio, que me parece fundamental en Holland & Knight, que es el colegaje. Tenemos una estructura de colegaje muy relevante y que se motiva activamente desde la junta directiva, directorio de la firma. Es cómo logramos trabajar todos para crecer en beneficio obviamente de la firma, pero también en beneficio de nuestros clientes. Por colegaje nos entendemos de colegas y de participación, de un contacto, una relación más fuerte a nivel personal, ¿cierto? Exactamente. Mira, yo estoy acá en Madrid hace unos días con otro socio de México, vamos a las reuniones, trabajamos de la mano y eso es lo que vivimos en Holland & Knight, porque realmente cuando a mí en pasadas ocasiones me han llamado de firmas que si hay interés, que si me interesa irme para otra firma, etcétera, siempre digo el elemento fundamental que me cautivó cuando iba a entrar a Holland & Knight, que no es de menor entidad porque a veces se nos olvida esa realidad en un mundo esencialmente económico y es ese colegaje que está atado al relacionamiento interpersonal profesional. Es cómo somos más colegas, cómo trabajamos más de la mano en el día a día y eso permite un éxito mucho mayor porque realmente cuando somos socios de verdad, cuando somos amigos y conocidos profesionalmente, pues podemos interactuar, podemos trabajar de la mano con las diferencias que tengamos, pero nos permite avanzar de una forma mucho más efectiva para atender esas necesidades de los clientes. Absolutamente. En los últimos tiempos habéis crecido mucho, ha habido fusiones e integraciones en el mercado de México, también en Colombia, con Cuberos Cortés Gutiérrez, una integración de más de 38 profesionales. Al final son operaciones que hay que digerirlas. ¿Cuáles han sido los principales retos de esta última operación en Colombia? Sí, yo creo que en general pues la firma ha crecido muchísimo, como bien mencionas. En el caso colombiano, yo creo que a veces lo que se subestima es la complejidad de integrar personas desde el punto de vista de la gestión administrativa. Entonces creo que desde el punto de vista de cultura organizacional va avanzando muy rápidamente. El tema es que el volumen obviamente genera unos limitaciones administrativas. Entonces a veces encontramos que el tema de cómo trabajar en esos espacios comunes, cómo integrar las operaciones comunes de áreas de expertise distintas y eso pues toma más tiempo a veces de lo que ocurre, pero diría que en la práctica, desde el punto de vista de la integración que hicimos recientemente, es un equipo de abogados brillante, muy fuertes en temas laborales, en temas tributarios, en temas comerciales, y eso nos ha permitido, pues obviamente, asistir más a los clientes. Entonces siempre digo que la ventaja de una integración cuando es pausada, razonada y clara, es que se sigue manteniendo ese colegaje. Entonces, eso es lo que permite, en nuestra opinión, avanzar de una forma diferente. Siempre me ha preocupado en el mercado nacional o internacional cuando uno ve una cantidad de ingresos, egresos, cambios en las firmas, una rotación alta. Ese no es el estilo nuestro. Realmente el estilo nuestro es mucho más pausado de analizar
qué están trayendo a la mesa, cómo se puede avanzar, cómo se puede fortalecer y cómo puedo yo aportar como socio que ya estaba acá al socio que está integrándose como lateral a la firma y cómo esos socios que llegan me pueden aportar a mí. Entonces creo que desde el punto de vista de tu pregunta de las dificultades, creo que la mayor a veces es la administrativa, que es como la gestión interna administrativa, pero la oportunidad es gigantesca y creo que ahí es donde realmente está el éxito de ese tipo de integraciones. Uh-huh. ¿Qué buscáis en una boutique o en una firma a la hora de integrar? ¿Cuáles son las características que tenéis en cuenta para decir esta firma sí que merecería la pena integrarla dentro de Holland & Knight? También una excelente pregunta y te voy a responder con lo mismo que estaba diciendo desde el principio y es, primero las personas. Esas personas, esos profesionales que están allá afuera en el mercado para nosotros tienen que guardar un comportamiento ético profesional altísimo. Esa es la primera visión que tenemos. Y suena nuevamente que es básico, pero tener buenos profesionales, personas que realmente aman su carrera, que quieren avanzar en esa carrera, es lo esencial. Lo después es, obviamente, los números, qué clientes hay, cómo se puede crecer un negocio, pero siempre en Holland & Knight el tema de las personas y los profesionales es la base de toda esta discusión. Entonces diría que pueden existir distintas firmas que económicamente tienen un potencial muy interesante, pero no necesariamente comparten esos valores que estamos tratando de inculcar desde el punto de vista de la gestión profesional. Y eso es bastante interesante porque históricamente a veces se piensa que se ha perdido eso y para Holland & Knight eso es la base de todo el negocio. Realmente esas ideas de colegaje, de ética, de profesionalismo, de responsiveness, de atención, de servicio al cliente. Y voy a decir una cosa que no he mencionado y está atado a esta realidad que tiene que ver con dos temas fundamentales que son mucho más fuertes hoy en día y es la diversidad, uno, y dos, el tema de la gestión desde el punto de vista de los servicios pro bono o sociales que hacemos. Entonces, para la firma es muy importante enmarcarse dentro de una sociedad, desarrollándose fuertemente. No me cabe la menor duda de que tenemos todo el potencial de ser la primera firma de Latinoamérica por la fuerza que tenemos desde el punto de vista de la gente, pero sí es claro que desde el punto de vista de gestión necesitamos que cuando se integran las personas tengan esos mismos valores y esa misma cultura. ¿Y cómo has manejado cuando se ha integrado una firma y de alguna forma hay cierta competencia con ya áreas que están muy desarrolladas dentro? ¿Cómo has manejado esa parte de entrada de nuevos asuntos? ¿A quién se lo derivo? ¿Cómo se gestiona? Sí, muy buena pregunta. La realidad es que yo digo que en los negocios legales, y doy ejemplos, nuestra área tributaria tiene múltiples socios, el área de energía tiene múltiples socios. ¿Por qué se da eso? Y lo diría es porque realmente no se trata de acaparar los negocios de los otros, sino por el contrario de crecer en los negocios del área o sector respectivo. Entonces tenemos una visión muy distinta que a veces pasa también en Latinoamérica, ¿cierto? Y es que si llega alguien es para distribuir lo que se tiene hoy en día. Y nosotros no tenemos esa visión. Nuestra visión es ojalá cada socio que llega, ojalá cada asociado que se convierte en senior counsel, que después termina siendo socio, crezca individualmente para crecer la base de trabajo de la oficina. Y esa es un poquito la estructura donde se trata de personas que están buscando crecer individualmente en ese grupo. Y esa realidad pues es muy distinta de otros casos que vemos. Entonces no se presenta, en mi opinión, lo mismo que ocurre en algunos casos, que es como ese encroachment o ataque de con quién me quedo, cómo trabajo esto. No, creo que hay una realidad distinta de ¿cómo logro yo ayudarle a usted a crecer su negocio? Y hablemos de cómo lograr ese crecimiento en su negocio, que puede ser el mismo que en el que estoy yo, pero que queremos que se crezca y que obviamente se dé una especialización desde el punto de vista de la operación. Uh-huh. Nos consta que Holland & Knight ha hecho importantes inversiones en tema tecnológico, inteligencia artificial y que está llevando a cabo muy buenos desarrollos. ¿Qué ejemplos concretos nos puedes poner de en lo que estáis trabajando a día de hoy? No, es un tema fascinante. El área de IT o pues de todo el tema tecnológico en la firma ha ido creciendo significativamente. Y para dar ejemplos a quienes nos están escuchando, hay cosas que a veces se subestiman. Es decir, cuando yo estudiaba Derecho, tenía 1000 fallos, jurisprudencia impresa, subrayada, y hoy en día, pues en mi celular, en los servicios electrónicos, cada vez tengo información ya resultado de una inteligencia artificial que decanta esa información, que analiza cómo es la información y que nos permite ver cómo son los productos que los jueces están desarrollando.
desarrollando. Entonces, un buen ejemplo sería que uno puede hoy en día tener todo ese docket o expediente de información rápidamente analizado por inteligencia artificial para ver cómo han fallado los jueces, en qué sentido han fallado los jueces. Un ejemplo. Otro ejemplo es el tema de interacción con los clientes. Entonces es como cuando hacemos capacitaciones, le transmitimos información. El cliente quiere saber algo de lo que está pasando en una jurisdicción particular. Tradicionalmente, entonces nos sentábamos 3, 4 abogados a estudiar una cantidad de temas, ¿cierto? Hoy en día está sistematizado completamente. Yo puedo investigar lo que el cliente necesita de una forma muy rápida, muy costo efectiva y poner solamente a un abogado a que confirme ese tema. Entonces tenemos productos que pueden salir más rápidamente. Y tercero y más importante, creo que en los análisis, ¿cierto? Pues cada vez más la inteligencia artificial va a tener una incidencia clara. Entonces Holland está avanzando muchísimo, muy agresivamente en el tema, sin perder un tema que siempre me parece importantísimo y es el tema del criterio. Yo creo que a los abogados como a los médicos, ahí sí, nos pagan por el criterio jurídico. Y ese criterio es un tema que es analítico. Entonces, la invitación a los colegas, a los abogados jóvenes, es siempre tenemos que trabajar más en cómo logro desarrollar mi criterio analítico práctico. Porque esa inteligencia artificial nos da mucha información, de pronto más adelante, más sofisticada, podrá aportarnos más criterios analíticos, pero hoy en día lo que paga el cliente es ese análisis práctico de cómo atender efectivamente el problema para encontrar las soluciones correspondientes. Creemos que eso es lo que está pasando, pero pues seguimos avanzando en muchos temas, en muchos frentes de IT y creemos que también en eso vamos liderando fuertemente en el mercado. Y seguro que la parte de inteligencia artificial va de alguna forma también tener mayor protagonismo también en business development, en tener un business development cada vez más sofisticado. Y en esa línea también preguntarte cuáles son las características o hábitos que un abogado tiene que tener para ser un buen rainmaker, para ser un buen desarrollador de negocios, un buen cerrador. ¿Qué piensas? Sí, eso es un tema que a mí personalmente me ha fascinado y me ha fascinado, tal vez te comentaba antes de nuestra charla, que de niño mi papá que siempre quiso que fuera de ser médicos comerciantes, entonces desde niños a mi hermano y a mí nos colocaba a vender productos y uno de los ejemplos era que en una época que vivíamos en California, la casa donde vivíamos tenía un palo de aguacates. Y entonces mi padre nos decía, pues ustedes no se pueden quedar sentados los sábados, se tienen que levantar temprano y trabajar. Y decía, pero ¿por qué vamos a trabajar? ¿Y qué es esta locura? Si tenemos 10 años, 11 años, ¿de qué me estás hablando? Y nos bajaba a cada uno 10 aguacates, nos los entregaban y nos decían, no vuelven a la casa hasta que vendan los aguacates. Entonces al principio pues nos quedábamos fríos, mi hermano y yo, tratando de vender 10 aguacates cada uno, pero cuando empezamos a vender los aguacates entendíamos que hay que vender un producto para poder tener unos ingresos. Y ese esfuerzo pues obviamente es esencial. Entonces lo que diría es, dentro de los temas más fascinantes que creo que las universidades tienen que trabajar más, las firmas tienen que trabajar más, es capacitar desde jóvenes a los abogados en la parte comercial. A todos nos enseñan cómo hacer un poder, a todos nos enseñan cómo hacer una demanda, pero a nadie le enseñan en la universidad a hacer una propuesta, a nadie le enseñan cómo sentarse con un cliente y explicar un tema para que el cliente pueda evidenciar que uno conoce del tema. Entonces, en ese frente, creo que Holland & I también viene haciendo un trabajo muy importante que es de coaching, ¿cierto? Y es cómo lograr que a través del tiempo cada abogado sea en sí mismo un gestor profesional. Y eso es dificilísimo porque históricamente los abogados veníamos de una tradición jurídica donde nos contrataban, nos sentábamos en un escritorio, un socio nos pasaba un documento para revisábamos el documento y así era permanentemente el proceso. Ahora el abogado tiene que pararse, dar una conferencia, dar una charla, subirse a X, subirse a LinkedIn y comunicar su conocimiento y desarrollar esos negocios. Entonces, para mí el tema es fascinante porque creo que hay mucho por hacer ahí y realmente hay una oportunidad interesante para seguir fortaleciendo, que creo que además va a cambiar los negocios de una forma importante atado a lo que mencionabas de inteligencia artificial, porque ya el Rainmaker no es el socio que era el name partner
que se sentaba esperando que lo llamaran y pasaran las cosas, ¿no? Hoy en día hay abogados jóvenes, muy brillantes, con mucha capacidad de comercial, que están generando sus negocios, que están trabajando muy bien, porque tienen la capacidad de comunicar ese conocimiento que los clientes están buscando. Entonces creo que hay una tarea que hay que trabajarla fuertemente, pero creo que estamos en la dirección correcta a nivel de la firma. ¿Y qué les dices a tus abogados cuando en ocasiones se ponen en un rol más de víctima, del gobierno, el Estado, las circunstancias, para romper ese patrón? Porque en muchas ocasiones, y más los más seniors, tienen un modus operandi muy claro a la hora, pues, de estar acostumbrados a que es el cliente el que viene, pero el paradigma obviamente es muy distinto. ¿Cómo rompes ese patrón para que realmente haya ese fuego interno y tengan una actitud mucho más proactiva hacia el desarrollo de negocios? Hay una charla que a mí me gusta dictar a los abogados en la universidad y que en ocasiones transmito a los abogados en la firma. Y la palabra que siempre menciono son las ganas de trabajar, las ganas de avanzar. Pero para eso hay un elemento fundamental, y es como en todas las carreras, y es que a uno le tiene que encantar esta profesión. A mí me fascina el derecho, o sea, como decimos en Colombia, me soya el derecho, que es, quedo extático con el derecho. Pero si uno no siente eso, tiene que desarrollar esa capacidad. Para que a uno le guste eso, pues es lo primero. Si a uno tiene las ganas, de ahí puede seguir avanzando, porque si no, pues los abogados se vuelven entonces los quejumbrosos, ¿cierto? Que siempre ven los problemas, no hay dificultades, eso no se va a poder hacer. No, ese cambio tiene que darse para que uno, con las ganas que tiene de ejercer el derecho, de avanzar jurídicamente, encuentre novedosas soluciones, encuentre soluciones a los pleitos, aún en las derrotas jurídicas, encuentre posibilidades para los clientes, y eso creo que lo valoran mucho los clientes. Entonces, diría que desde el punto de vista de la gestión profesional, si uno no tiene esas ganas y no tiene ese carisma para avanzar, pues es bastante difícil. Entonces, diría que lo más importante ahí, para no vivir en la queja permanente que vivimos, además que como latinos nos quejamos más que en otras culturas, entonces tenemos que salir de eso a través de las soluciones. Cuando uno empieza a encontrar las soluciones, encuentra que el derecho es mucho más fascinante de lo que era. ¿Qué se viene en tu área? ¿Qué se viene en todo el mundo de la energía con todo lo que se habla a día de hoy? Pues volviendo al tema, yo creo que estamos en épocas fascinantes de energéticas en el mundo. Creo que venía, como decía, de la conferencia acá del Madrid Energy Conference, y siempre que vengo a Madrid a estas conferencias hago la misma pregunta, y es bastante curioso. Y pregunto, ¿quién tiene un carro eléctrico de los que están aquí, de las 200 personas? ¿Quién tiene un carro eléctrico? Para dar la estadística de Madrid, que es una ciudad que aparentemente ha avanzado en el tema de electrificación, pues hace 3 años una persona tenía un carro eléctrico, y este año vamos en 7 personas con carros eléctricos en la conferencia de energía. Entonces, lo que quiero decir es, todo está por hacerse, todo está por desarrollarse. La demanda energética, según los informes del International Energy Agency, está creciendo exponencialmente. La necesidad de atención de esa energía no está creciendo a esa misma velocidad, y todo el mundo quiere energías renovables, energías limpias, etc. Entonces, lo que diría es, hay 3 frentes que son también muy interesantes. El primero es el que yo llamo tecnológico, y es, seguramente en algún momento vendrá un desarrollo tecnológico que cambiará y volcará todo de una u otra forma. Hemos hablado en todo el mundo de hidrógeno, distintos tipos de hidrógeno, hemos hablado de energía geotérmica, etc. Entonces, habrá una evolución en algún momento que va a cambiar todo. Entonces, ese tema de desarrollo tecnológico es absolutamente interesante. Lo segundo es el tema de la necesidad de un tema de justicia energética, que a nivel mundial es muy importante. Muchas personas no gozan de la misma disponibilidad de energía o de servicios públicos. Entonces, hay una demanda creciente, pero no todo el mundo tiene energía. Me vine la semana pasada de Colombia y tenemos un riesgo de recortes energéticos en el país, tenemos un riesgo ahora de recortes de agua en un país que es absolutamente lleno de agua. Entonces, temas de planeación y de gestión. Entonces, otra vez el tema energético va a ser esencial. Y lo tercero, pues que es muy interesante, es que todo lo que hacemos demanda energía. Entonces, a veces se subestima eso, aún para el que tiene el carro eléctrico. El que tiene el carro eléctrico muchas veces no está pensando de dónde viene la energía para cargar ese carro eléctrico. Pero la realidad es que tenemos celulares, micrófonos, sistemas internacionales de comunicación, transporte. Todo esto funciona a base de energía. Entonces, en ese contexto, creo que estamos en un tiempo fascinante para saber
para dónde vamos en esa gran discusión de transición energética, para dónde vamos a evolucionar desde el punto de vista de renovables y no renovables, creyendo yo que realmente estamos un poco más lejos de lo que pensamos desde el punto de vista de la transición energética, porque todavía el gas natural y otros hidrocarburos van a ser absolutamente necesarios para satisfacer las necesidades básicas humanas en el desarrollo sostenible. ¿Has notado un incremento en la parte de litigios, arbitraje, temas energéticos? Sin lugar a dudas, obviamente, y se ata a la anterior pregunta, en la medida en que uno ve que hay más demanda de energía, pues hay una necesidad de hacer mayor inversión. A la pregunta que siempre nos hacen a los abogados y a los banqueros de inversión de ¿hay recursos, hay plata para invertir? Plata y toda la que necesitemos. El problema no es de plata, el problema es de seguridad jurídica. Entonces, los inversionistas lo que están buscando permanentemente es invertir en estados donde haya seguridad jurídica. El problema de los estados es que muchos de los recursos naturales renovables y no renovables se encuentran en jurisdicciones en donde la estabilidad jurídica no se da de la misma forma. Al no existir esa estabilidad jurídica, entonces se generan los litigios. Entonces, el inversionista que tenía un proyecto de minerales críticos para la renovación de su parque de energía, para la renovación mineroenergética, pues está desarrollando un proyecto y de pronto llega el Estado y le dice, no, ¿sabe qué? En esta área vamos a establecer un área protegida de carácter ambiental que va a limitar la posibilidad de lo que usted estaba haciendo durante los últimos 5 años. Ese inversionista dice, perdón, pero ¿cómo así que me están cambiando las reglas del juego? Y esa es una fuente de conflicto. Entonces, sin lugar a dudas, nos ha generado mayor conflictividad de una manera muy interesante a nivel internacional y seguiremos viendo esto porque obviamente hay una presión entre los estados que, si bien es cierto que quieren atraer la inversión, al mismo tiempo encuentran la necesidad de modificar esas reglas permanentemente y eso genera una insatisfacción de los inversionistas nacionales o internacionales. En Holland ahora superáis los 80 abogados. ¿Cuál es la visión? ¿Dónde tiene que estar en la foto en los próximos años Holland? Pues eso por un lado, y luego también decirte y preguntarte, ¿va a haber más integraciones en Holland, en Latinoamérica en general? Claro, pues para no chiviarte te diría que sí, vamos a seguir creciendo. Holland Knight, como decía hace un rato, tiene una visión de crecer con mucha responsabilidad. O sea, no lo hacemos de una manera acelerada, lo hacemos cuidadosamente. Pero vamos a seguir creciendo. Y a nivel de Colombia te diría que no me cabe la menor duda de que tenemos toda la posibilidad de ser la primera firma de Colombia con trabajo transnacional o internacional significativo. Como mencionaba, estábamos trabajando en Guyana, Surinam, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina. Es una visión muy distinta de negocio. Las firmas tradicionales de cada país, de cada jurisdicción, nacieron muy locales y por alguna razón, salvo de pronto países como Chile y Argentina, en el caso latinoamericano, donde había una visión más internacional, eran de la casa. Entonces era el abogado local de la ciudad local. Es más, muchas firmas de abogados ni siquiera se movían entre ciudades. Nosotros tenemos una visión absolutamente internacional y de desarrollo internacional que creo que nos da una visión mucho más amplia de lo que está pasando. Y esa visión amplificada del derecho pues nos ayuda para ayudar a nuestros clientes. Aunque me sé la respuesta, pero ¿abrirá Holland Knight en España? Eso es una pregunta para la siguiente entrevista. Excelente. Y por acabar, una reflexión y es sobre el fantástico speech de Steve Jobs en su día de Connect the Dots, ¿no? Si miraras atrás, ¿qué reflexionarías de cómo ha sido la trayectoria de José en estos 20 años, más de 20 años de experiencia? ¿Qué líder, digamos, te ha marcado? ¿Y qué esperas, ¿no? para los próximos 5 o 10 años en tu carrera? Yo creo que mirando hacia atrás, lo primero que diría es el trabajo arduo y satisfactorio. Es decir, cuando uno hace las cosas bien, rigurosamente y de manera permanente, es satisfactorio. Cuando uno ve a los amigos aquí que están al lado de acá en el Santiago Bernabéu jugando sus partidos, sudando, eso es lo que hay que hacer. En la profesión se suda, se trabaja duro. El que no trabaja duro y suda, realmente es difícil que llegue donde uno ha llegado. Entonces veo muchos años satisfactorios, me he gozado la carrera permanentemente hacia atrás. Y hacia adelante, seguir creciendo. Siempre he dicho que el objetivo no es quedarse donde uno está. Espero trabajar hasta los 105 años, felizmente, intensamente y de manera muy satisfactoria con unos colegas maravillosos que tengo en Holland Knight. José, ha sido un gran placer tenerte aquí. Muchas gracias. Seguimos avanzando. Muchísimas gracias y un placer, Mark. Gracias.